Una niña es secuestrada 2 veces por el mismo hombre. Su familia sabe perfectamente quién se la ha llevado. Y aún así, van a tomar decisiones que te van a enfadar muchísimo. En esta historia hay ovnis, está la CIA, pero realmente nada es lo que parece. Y cuando creas que esto no puede ir a peor, se supera una y otra vez. Realmente, cuando conozcamos el motivo que hay detrás de todo esto, va a cobrar sentido, pero un sentido muy oscuro. Este es el caso de Jan Broberg. Bienvenidos y bienvenidas un día más a este humilde canal. El caso de hoy, si ya lo conocéis, muy seguramente sea porque hayáis visto el documental de Netflix que os voy a dejar más abajo en la cajita de comentarios. Pero realmente, si no conocéis la historia, vais a alucinar en mayúsculas. ¿Por qué? Porque van a pasar una cantidad de cosas que cada una supera a la anterior. Y sobre todo, lo que más os puede impactar dentro de lo macabro que es todo, son las decisiones que van a tomar los padres de esta niña. Y es que son decisiones muy difíciles de digerir para cualquiera de nosotros. Sin embargo, os pido que tengáis una mente muy abierta y hagáis un ejercicio mental por tratar de comprender el porqué. Y es que realmente ellos son también víctimas del mismo hombre. No nos vamos a adelantar, pero quiero que por lo menos ya estéis avisados, ¿no? Que tengáis un preaviso de que os va a enfadar una barbaridad. Por otro lado, si os gusta este tipo de contenido, pues qué decir, pues dale un like, compártelo, deja comentarios, porque yo creo que aquí vais a querer cada uno decir vuestra opinión, ya que todo es bastante cuestionable, por así decirlo, y sobre todo suscríbete si te gusta este tipo de contenido y de vídeos. Sin más dilación, nos vamos a meter en el meollo de esta historia que no os va a dejar indiferente. ¡Vamos allá! Como es habitual en este canal, lo importante es comenzar con un poco de contexto. Mary Ann y Bob Broberg eran un matrimonio feliz que vivía en una pequeña localidad llamada Pocatello, que se encuentra en Idaho, Estados Unidos. Eran miembros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que comúnmente llamamos mormones. Eran activos en la comunidad. Bob, por su parte, era un empresario, tenía una floristería y Mary Ann se dedicaba a ser ama de casa y además participar muy activamente en todas las funciones de la iglesia y sobre todo en el coro. La primera hija del matrimonio, protagonista absoluta de esta historia, sería Jan. Jan nació en julio de 1962 y tenía un carácter increíble. Era muy divertida, es eufórica, es graciosa, tenía mucha chispa. Después nacerían Karen y Susan, y ahí la familia ya estaría completa. Los Brover disfrutaban de hacer su vida familiar unidos, asistiendo a la iglesia, participando en la comunidad y nunca habían tenido problemas con absolutamente nadie. Y sí, aunque no me gusta darle demasiado bombo a la persona que ha causado tanto daño a esta familia, hay que hacerlo porque hay que conocer a Robert Berchtold. La familia Berchtold, compuesta por 5 hijos y su mujer Gail, se mudó a Pocatello y también formaban parte de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Un dato importante que nadie sabía en ese momento, vamos a situarnos en los años 70, ¿de acuerdo?
Si a día de hoy las autoridades ya tienen, con toda la tecnología que existe, problemas para pasar un archivo de antecedentes penales a otra comunidad o a otra ciudad o a otro país, imaginaos cómo era en los 70. Pues resulta que Robert había ya estado en prisión durante un año por abusar de una menor. Y este término no lo quiero repetir mucho porque ya conocemos cómo es YouTube, pero quiero que sepáis que es un tema ultra serio y esto va a ser constante, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un señor que es un archivo PDF, entiéndase el eufemismo. Entonces, con todo esto en cuenta, Bob ya había pasado un año por cometer un delito y llegó a una comunidad que no tenía absolutamente ninguna idea de que eso hubiera pasado. ¿Qué le pasaba a Robert? Conocido posteriormente como B y al que vamos a estar llamando durante toda la narración, pues que era un hombre sobrado de carisma. Le podía vender hielo a un esquimal y forrarse, porque sí, todo lo que tenía de despreciable ese infraser lo tenía de carismático. Robert aprovechó muy bien sus cualidades para dedicarse al mundo de los negocios y también era un empresario. Y ahora vamos a situarnos en junio de 1972, el momento en el que las dos familias se van a unir para no separarse durante bastante tiempo. Un día, Merian estaba haciendo sus labores en el coro de la iglesia cuando de repente pues ve a una familia nueva que evidentemente no conocía. Le llamaron la atención y dijo, pues mira, ya tenemos unos nuevos vecinos. Se acercó para hablar con Robert y ya le parecía una persona excepcional. Ya ese carisma ya salió a relucir, le parecía divertido, hablador, como muy despampanante y pronto las dos familias conectaron. Como bien dice Merian en el documental, ella sí que notaba que Gail, la esposa de Robert, era bastante como lo contrario, lo opuesto a la personalidad de Robert. Sin embargo, acabaron siendo muy buenas amigas. Por su parte, Bob y Robert se hicieron también muy buenos amigos porque tenían en común el hecho de pues, ser dueños de algún negocio y que, bueno, se llevaban muy bien. Los hijos de la familia Berstol y las niñas de la familia Robert, pues también se hicieron íntimos y pasaban muchísimo tiempo juntos. Y cuando digo mucho es prácticamente estaban pegados todo el tiempo. Eran como cada uno tenía su mejor amigo ahí, ¿no? Cada uno tenía su pareja perfecta con la otra familia. Poco a poco, esto fue siendo una dinámica para los dos. El hecho de que los Berstol estuvieran en la casa y sobre todo Robert dentro de la casa de los Robert era lo más común del mundo, llegando a tal punto que las niñas lo consideraban o bien un tío o bien lo consideraban incluso Jan en concreto como un segundo padre. Por ahí le empezaron a apodar B. Pasan un par de años, la familia ya son absolutamente íntimos y resulta que Robert pues tenía una clara favorita. Y esta no era nada más y nada menos que la hermana mayor, hija mayor de la familia, que era Jan. En estos momentos la niña tenía 12 años y Robert estaba bastante obsesionado con ella. De una manera que, como ya os he dicho, ella consideraba a Robert, a B, como un segundo padre o más bien como una persona a la que amaba profundamente, porque él estaba tan sumamente pendiente de ella, de cualquier cosa, la trataba por encima de todo el resto como alguien tan especial que ella estaba fascinada con esas atenciones y creía que él era una persona imprescindible en su vida y todo lo que hiciera Vi estaba bien
porque la trataba de una manera excepcional. Como hemos dicho, se conocieron en el 72 y ya estamos en el año 74 y aquí ocurre ya un primer incidente. La iglesia pues repudia, regaña a Vi por tener comportamientos inapropiados con otras jóvenes, por lo que directamente le mandan a terapia porque en esos momentos eso estaba considerado como una enfermedad. Entonces ese hombre necesitaba curarse. Decir que como parte de esta terapia, cuando Robert va a la casa de los Brover, les dice a la familia, sobre todo a los padres, que mirad, a mí me han hecho una terapia porque yo por mi infancia tuve X o Y problemas. En conclusión, que lo que me han recomendado los profesionales es que para que yo me cure tengo que pasar mucho tiempo con Jan. Y esto es muy necesario para que yo mejore. Los padres no pusieron ningún tipo de inconvenientes. Si te lo han dicho los médicos, pues ¿quiénes vamos a ser nosotros para llevarte la contraria? Te han dicho que tienes que pasar más tiempo con nuestra hija, pues adelante, cúrate, ¿no? Haz lo que tengas que hacer. Ellos en ese momento no se les pasaba por la cabeza, no entraba el concepto, la idea de un PDF, en esa situación de esos años, no entraba ese concepto en la cabeza de nadie y menos de los Brothers. Entonces, pues el hecho de los acontecimientos que van a ir sucediendo a partir de ahora, pues no lo veían como nada turbio ni nada raro. Es verdad que les podría sorprender un poco, pero nunca pensaron que se trataba de nada oscuro. Por tanto, Vi va a comenzar a pasar muchísimo tiempo con Jan. ¿Qué va a hacer? Pues va a hacer varias cosas de manera simultánea, pero siempre a espaldas de otros. Y os voy a contar porque esta es una historia claramente de manipulación extrema. Teniendo eso en cuenta, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, vamos a ver cómo él fue manipulando a cada uno de los miembros de esa familia. Jan dormía junto con su hermana en el sótano de la casa. Compartían la habitación. Y como Vi quería pasar más tiempo a solas con Jan, Karen le molestaba. ¿Qué dijo? Pues chicas, lo que os merecéis es que cada una tengáis vuestra propia habitación, así que yo, que soy un manitas, voy a poner una pared que separe el sótano en dos y así cada una tenéis vuestra libertad porque ya sois mayores y os merecéis cada una tener vuestra propia habitación. De esa manera ya se aseguraba tener intimidad con Jan. Por otro lado, va a trabajarse estupendamente bien a Mary-Ann. Con Mary-Ann le va a decir cosas muy bonitas, que es preciosa, que qué cuerpo tan bonito tienes, es que tienes un carácter maravilloso, me intereso por ti, me gustas, a lo que Mary-Ann se vio desbordada, ¿no? Un love bombing de manual y dijo, es que claro, Robert me está diciendo cosas que mi marido Bob no me dice. Me trata de una manera tan especial que mi marido no hace y ella se deja llevar. Se deja llevar hasta tal punto que van a tener intimidad. Y van a tener intimidad, por supuesto, a espaldas de Bob. Sin embargo, Bob también va a ser manipulado. Robert le va a contar a Bob que está muy mal con su mujer, con Gail, que no tienen relaciones y él necesita desahogarse como sea porque es un hombre y necesita alivio. Entonces aprovecha una ocasión, están en un coche y le pide a Bob si por favor le podía masturbar. A lo que Bob, pues, se dejó llevar y lo hizo.
En el documental, Bob dirá que eso es la mayor traición que pudo hacerle a su mujer. Evidentemente, nos vamos a volver a centrar en el contexto de esa familia religiosa, años 70. Eso no podía conocerse, no podía salir a la luz, ni la infidelidad por parte de Mary ni un acto homosexual por parte de Bob. Por lo tanto, todo era un secretismo absoluto, con la vergüenza para ambos que eso conlleva. Eran su secreto más oculto. Pero Vi se los estaba trabajando día a día, pico y pala. ¿Por qué? Porque si se aseguraba de que los padres tuvieran algo tan grave que ocultar, podría tener mucha más manga ancha para poder hacer lo que quisiera con Jan. Volviendo a la terapia tan necesaria para Vi, esta consistía, como hemos dicho, en pasar tiempo con Jan. Pero no en tiempo de, venga, vámonos al parque, vámonos allí a hacer alguna actividad. No, no, no. Iba mucho más allá de eso. Durante 6 meses, Vi dormía en la misma cama que Jan 4 noches a la semana. Así os lo digo. Y diréis ya, pero Dios mío del amor hermoso, ¿cómo va a ser eso posible que los padres lo acepten, lo vean bien, lo vean normal? Pues así era. Lo veían absolutamente normal que ese señor que tenía 40 años estuviera en la cama con su hija de 12 durante un tiempo tan largo. Pero esto no ha hecho nada más que comenzar y vamos a ir con el primer secuestro. En octubre de 1974, Vi se acerca a Mary y le dice, oye, es que me quiero llevar a Jan a montar a caballo, ahí a unas cataratas que hay, nos lo vamos a pasar muy bien y luego yo te la traigo de vuelta a casa. Ella estaba un poco reticente y decía, bueno, pero vuelve antes de que Bob regrese a casa para la cena. Y él, sí, 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 no hay ningún problema, yo te traigo a la niña antes de cenar. En el mismo día volvemos. ¿Qué ocurrió? Pues que no volvió nadie. Este día en el que ya Vi y Jan iban a hacer esa actividad a caballo y demás, era un jueves. Cuando llega el jueves por la noche, ahí no llega nadie. Lo mismo va a pasar el viernes. ¿Qué piensa la familia en estos momentos? Pues dicen, mira, a ver, se les ha debido hacer tarde, han pasado la noche y ya vendrán. Cuando el viernes no han llegado aún, dicen, a ver si lo que ha pasado es que han tenido un accidente y a lo mejor están malheridos. Vamos a esperarnos por si acaso a mañana antes de llamar a nadie, porque es posible que seguro que vuelven. Ya es sábado y en este caso, como no ha venido ni Dios, llaman a la policía. Pero al ser fin de semana, salta una locución diciendo que eso está cerrado hasta el lunes, pero que si se trata de una emergencia, tienen la oficina de X lugar a la que llamar para que puedan atenderles. Sin embargo, los Broberg deciden que eso no es tan urgente, ¿de acuerdo? Está la hija desaparecida desde el jueves, no es tan urgente, deciden no hacer esa llamada y esperarse al lunes. Cuando llega el lunes, ya os adelanto, ahí no había llegado Jan y ni mucho menos Vi, llaman finalmente a la policía. La policía funciona de esta manera. La policía pues abre un caso por desaparición, pero en Estados Unidos, cuando un caso de una menor es susceptible de que pudiera tratarse de un secuestro, entra en juego el FBI. Aquí el FBI va a empezar a hacer un interrogatorio. Hablará con los padres le dicen con quién se fue su hija. El FBI hace alarma secuestro, cuando los padres en verdad están diciendo que secuestro ni nada. Pero si les ha tenido que pasar algo, ¿no ves que el otro es un ángel de Dios?
no puede ser. O sea, tú me estás contando una historia, pero no es así. Ya os vais a dar cuenta que no es así. Mientras tanto, el FBI, pues un poquito ya flipando, ¿no? Y diciendo, habéis esperado bastantes días para decir que vuestra hija está desaparecida y lo veis bien. Vale, vamos a investigar entonces y hablar con la mujer de Robert. La mujer de Robert le dice que él tiene una autocaravana, revisan el garaje y ve que la autocaravana no está ahí. Por lo que 1 más 1, 2, dicen, bueno, al margen de lo que los Brothers puedan pensar, estamos bastante seguros de que esto se trata de un secuestro, por lo que van a empezar a hacer todo tipo de investigaciones, rutas, buscando el coche en el que se fueron y buscando también esa autocaravana que ellos asumen que es donde tienen a la niña. Y ahora, lo importante, vamos a hacer un salto temporal de nuevo a ese jueves, porque Jan en el documental cuenta paso a paso cómo se sucedieron las cosas desde ese mismo día. Estamos dentro del coche con Jan y con Robert al volante. En ese momento la niña está animadísima por dónde van a ir, lo que van a hacer, y Vi le da una pastilla para la alergia. Estas pastillas ya se las había estado dando de manera constante durante esos 6 meses en los que él dormía con ella. Ya podemos decir claramente que son somníferos, pero para ella eran pastillas para la alergia. Cuenta que muy poco tiempo después se queda dormida. No sabe cuántas horas pasan, pero un destello de luz le hace despertar para encontrarse atada de pies y manos a una cama, y cuando mira a su alrededor parece que está dentro de una autocaravana. Pero lo más impactante para ella de todo esto es que muy cerca de ella, al lado de la cama, hay una grabadora de la que salen unas voces. Y estas voces no son nada más y nada menos que Zeta y Cetra, dos alienígenas de un planeta lejano que le van a contar cuál es la misión de Jan en el mundo. Para empezar, le van a poner en contexto. Le van a decir que Merian sí que es su madre biológica, pero que Bob no lo es. Que ella en realidad es mitad humana y mitad alienígena, porque su padre es un extraterrestre. Como parte de esta misión es salvar su planeta. ¿Y cómo se llevaría a cabo esta misión? ¿Cómo lo iban a poder conseguir? Pues lo que tenía que conseguir Jan era encontrar su pareja masculina con la que tener un hijo, y ese hijo será el Salvador y llevará la paz al planeta de Zeta y de Cetra. Pero había un plazo, y ese plazo era los 16 años de Jan. Por lo tanto, tenía que conseguir completar esta misión antes de cumplir los 16 años. Sin embargo, habría consecuencias de no conseguirlo. Estas consecuencias serían 3. Por un lado, su hermana mediana, Karen, se quedaría ciega. En segundo lugar, Bob sería exterminado. Ya sabemos a qué se refieren. Y en tercer lugar, su hermana pequeña, Susan, sería secuestrada para ser llevada a el planeta este de Zeta y de Cetra. Con toda esta información, ella parece que lo está asimilando, está un poco en shock y se vuelve a quedar dormida. Ya cuando despierta, no está atada y se pone a andar por la autocaravana hasta encontrar a un inconsciente Robert tumbado en un sofá de la autocaravana. Ve que Robert tiene unos cuantos cortes, está como con sangre en el cuerpo, y cuando Vi despierta le cuenta exactamente lo mismo.
mira, Jan, me han venido a hablar los alienígenas, me han contado la misión, lo que está pasando en su planeta y me han dicho que yo soy esa pareja masculina que tiene que llevar a cabo la misión y llevarla a término contigo. Así que tú y yo estamos predestinados para tener un hijo. Por muy absurdo que todo esto pueda sonar para cualquier cabeza, para ella esos alienígenas eran reales, pero reales hasta tal punto que, claro, no solo han hablado con ella, es que se lo han contado también a mí. Y si se lo han dicho a los dos, ellos dos son los elegidos, esa misión es lo más importante que hay y tiene que llevarse a cabo. Y no solamente es que sea de vital importancia hacerlo, sino que está absoluta y plenamente convencida de que todo eso es real. Ya tenemos en cuenta la manipulación, cómo juega las cartas Robert, pero aquí ha ido a aprovecharse de la inocencia de una niña. Y muchos vais a decir, pero los ovnis, bueno, disculpadme, es que creen en el ratoncito Pérez y en Papá Noel también. Entonces no vamos a ponernos aquí ahora pejilleros con que cree la niña o deja de creer cuando está en una situación que todo se escapa a su control. Le acaban de decir que su padre no es su padre y que ella es mirada alienígena, y por muy absurdo que a todos nos pueda parecer, para ella era una absoluta realidad y lo va a creer durante muchos años. Dicho esto, pues ¿cómo se consigue tener un hijo? Todos lo sabemos, ¿no? No hace falta entrar en detalles, pero ahí en esa autocaravana va a comenzar el abuso constante, reiterado por parte de Robert a Jan. Y es que ella lo dice, fueron más de 200 veces en las que eso ocurrió, o al menos en las que ella estaba consciente. En los momentos en los que ella estaba siendo drogada, podrían haber sido muchísimas más, pero claro, no hay forma de saberlo. Ella no lo sabe. No me estoy refiriendo que estas 200 veces ocurrieran en esa autocaravana, sino me estoy refiriendo con el paso de los años. Sin embargo, quiero evitar decir estas palabras y quiero que tengáis en cuenta de la gravedad del asunto y de lo ya vomitivo, ¿no? Que es este ser, que es repulsivo hasta decir basta, es un despojo de la sociedad y un infraser. Este sí realmente no es humano, realmente no lo es. Pero narra cómo fue la primera vez que ocurrió en esa autocaravana y pues lo incómoda que le hizo sentir. Poco a poco, en una situación de manipulación y lavado cerebral, ella pues está muy dada por la misión y acaba normalizando algo que evidentemente no tiene que normalizarse, pero es una niña que está bajo el influjo de este ser despreciable. Una vez ya sabemos lo que le ocurrió y le estaba pasando a Jan, vamos a volver a la investigación que está haciendo el FBI. El FBI llega a un momento en el que localiza el coche de Robert. El coche claramente tiene la ventana rota, la ventana del conductor, y se ve muy fácilmente que ha sido rota desde dentro, del interior al exterior, pues por cómo caen los cristales, etcétera. Y después se ve en la puerta del conductor, pues como un rastro de sangre. Evidentemente, asumen que él fingió como que les hubieran atacado. De hecho, las llaves estaban puestas, fingió como que les hubieran atacado, les hubieran sacado a la fuerza, cuando el FBI ya tiene clarísimo que lo que están buscando ahora es una autocaravana porque este señor se ha llevado a la niña. 35 días van a pasar. 35. En estos momentos, Vi y Jan están casados en México. Sí,
pues las leyes allí serían diferentes en aquel momento y era más que posible un matrimonio de una niña de 12 años con un señor de 40. Entonces, el hermano de Robert, que ya sabe perfectamente sus gustos deleznables y repulsivos de su hermano, recibe una llamada. Recibe una llamada y le cuenta que están en México, en X lugar, y que se ha casado con Jan. Que intente hablar con la familia, ¿no? Con los padres de Jan, porque lo que quieren es volver a Estados Unidos y permitirle casarse con ella legalmente allí. El hermano parece que no tiene demasiada simpatía por Vi, no me sorprende nada, y lo que hace es informar al FBI y le dice, mira, me ha llevado mi hermano, me ha dicho que están en este lugar en México, están efectivamente en la autocaravana y además me ha contado que se han casado. La policía y el FBI mueven a todos los efectivos y junto con la policía de México consiguen localizarlos y son detenidos. Y son detenidos los dos. Los llevan por separados cada uno en una celda y ya se ponen en contacto con los Brover. En estos momentos en los que están en prisión, cada uno en su respectiva celda, lo que hace Robert es volver a manipular a alguien más, y en este caso se tratará de uno de los vigilantes o guardias de seguridad. Le convence para que pueda tener una conversación en privado con Jan. En esta conversación le cuenta que Zeta y Cetra se han vuelto a poner en contacto con él para darle más información sobre esa misión. Y le han dicho cosas muy importantes que hay que cumplir a rajatabla. En primer lugar, que Jan, no puede contar absolutamente nada sobre la misión. No puede contar absolutamente nada sobre Zeta y Cetra. No puede decir bajo ningún concepto el propósito de la misión, que es tener un hijo, ni todos los abusos que han habido. Nada de eso puede salir de su boca, porque de lo contrario tendrá trágicas y fatídicas consecuencias. Por otro lado, Zeta y Cetra le han dado más información a Robert, y esa información es que le han dicho que Jan tiene absolutamente prohibido tener contacto con ningún otro tipo de hombre, ni siquiera con su padre. No puede tener contacto con ningún varón. A todo esto, pues Jan volvería a su casa y ya no sería la misma. Ya ha desaparecido esa niña alegre, pizpireta, que era un amor con sus hermanas, con sus padres. Ahora es una niña absolutamente enfadada con el mundo y sobre todo porque Vi en estos momentos está preso por secuestro y ella, si él está preso, no puede llevar a cabo y cumplir la misión. Entonces, eso es un inconveniente grandísimo. Por otro lado, prácticamente no mira ni a su padre. Recordemos, como no puede tener contacto con ningún hombre, evidentemente con Bob no es una excepción. Evidentemente a Jan le realizan un estudio médico para ver si ha habido algún tipo de agresión sexual y da negativo. Por lo que el único cargo que le pueden poner a Robert es el de secuestro. Él está preso en estos momentos. Sin embargo, Gail, la mujer de Robert, habla con Bob y le dice, a ver, es que Robert está preso, pero eso no puede ser, tiene que salir. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Hacer una declaración jurada diciendo que realmente vosotros habéis consentido que mi marido se fuera con Jan de vacaciones, que no fue un secuestro. Y Bob dice, mira Gail, gracias por venir, ¿no? Pero le dice, cuidado, porque si tú no haces eso, si tu mujer y tú no firmáis esa declaración, vamos a contar los secretitos ocultos que tenéis.
Y evidentemente Bob dice, me cago en todo. O sea, ese secreto oscuro no puede salir a la luz. Y por parte de Merian, lo mismo. Uy, no, 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 esto no se puede saber. ¿Qué van a hacer los padres? Van a la comisaría y firman una declaración jurada en la que indican por activa y por pasiva que ellos autorizaron que Robert se llevara a Jan de vacaciones durante todo ese tiempo y que no hubo ningún secuestro ahí. ¿Esto qué provocó? No provocó que el Estado le quitara el cargo por secuestro, pero lo minimizó muchísimo, por lo que hicieron los padres, lógicamente, y minimizó tanto que él salió de prisión y volvió a la vida de los Brothers. El FBI les advirtió, no tengáis contacto con este señor, manteneos absolutamente alejados de esta familia, que no hicieron ni puñetero caso. Va pasando el tiempo, Jan sigue en casa con sus padres, pero la relación con Vi no ha terminado. Es verdad que no se están viendo en esos momentos, pero están teniendo comunicación por carta constantemente. Cartas de amor, de lo más románticas, en las que cada uno se declara al otro el ser el amor más profundo y bonito que han tenido jamás. Y por supuesto sigue en pie la misión. Ya estamos en la primavera de 1975 y Vi regresa de nuevo, como si no hubiera pasado nada, a la vida y a la familia Brover. Él regresa como una persona que, bueno, pues está enfermo y la comunidad pues le dice, pobrecito, vas a salir de esta, etcétera. Por parte de Merian, por todo lo que ha pasado, ella sabe que Robert realmente con quien quiere estar es con Jan, con su hija. Pero por otro lado, sigue ella enamorada de Robert. ¿Por qué? Pues porque Robert no va a parar de trabajársela a su manera. Lo mismo, mira, me voy a divorciar de mi mujer y así tú y yo podemos estar juntos. Y durante nada más y nada menos que 8 meses tienen relaciones y son como una pareja absolutamente romántica y amorosa, Merian y Robert. A todo esto, Robert ya no solo se comunicaba por carta con Jan, sino que también tenían encuentros íntimos. Y ya sabéis a lo que me refiero con esto. Lógicamente, lo que está intentando hacer Vi es desestabilizar la familia de nuevo, pues para conseguir su objetivo. Y llega el punto en el que quiere ya desestabilizarlos del todo. Y le dice a Merian que le va a contar, ya que no le deja casarse con su hija, que le va a contar a Bob todo lo que ha pasado, lo infiel que ella ha sido. Y así lo hace. Le va a contar a Bob todas las relaciones íntimas que han tenido, la infidelidad tan gigantesca por parte de su mujer, a lo que Bob va a tomar la determinación de divorciarse de Merian y llevarse a sus hijas con él. Le entrega los papeles del divorcio. Para Merian es lo peor que le podría haber pasado en su vida. Ella no se quiere divorciar bajo ningún concepto. Es una persona religiosa, no quiere estar separada de sus hijas y realmente no quiere firmar los papeles del divorcio. Pero Robert le dice, firma esos papeles del divorcio porque quiero que sepas que Bob es homosexual y que también te ha engañado a ti. Ella dice, no, que me estás contando no tiene sentido, no puede ser. Ella va al abogado, se lo cuenta, le dice, mira, yo no me quiero divorciar. Y el abogado, ya sin saber mucho, le dice, vale, no te quieres divorciar, perfecto, no te acerques más a Robert, por favor. Ya no solo se lo dice el FBI, sino el abogado divorcista le está diciendo, por favor, aparta a ese señor de tu vida, por Dios. No va a pasar.
En este caso, finalmente Bob y Marianne se reconcilian, ambos dos tienen cosas que ocultar y hacen que, bueno, que vuelvan a estar juntos por el bien de su familia y seguir adelante con ese matrimonio que ya está totalmente demolido con todas las acciones que ha hecho Robert y que ellos han pasado por el aro también. En ese momento, pues recordemos que aunque los padres hubieran dicho que no fue un secuestro, que fue algo voluntario, el Estado actúa por su cuenta y Robert finalmente se declara culpable de secuestro. ¿Por qué? Porque estos son acuerdos a los que se llegan, a día de hoy sigue sucediendo, para hacer que te minimicen, te reduzcan la condena. El juez le sentenció a 5 años de prisión por el hecho del secuestro, que la magia de las reducciones de condena lo pasaron de 5 años a 45 días. Y tú dirás, ¡qué barbaridad! Pues no, porque de 45 días decidieron que eran demasiados y vamos a reducirlo un poquito más y solo vas a tener que pasar 10 días en prisión. 10 días. Sin palabras. Si es cuestionable la actitud de los padres, aun teniendo en cuenta que están siendo altamente manipulados, quienes no están manipulados es la justicia. Y mirad la pena que le dieron. 10 días. Pero si esto fuera poco, no le dijeron, vale, a la cárcel ya. No, no, no. Mira, Robert, te vamos a dar 3 mesecitos, ¿vale? Para que tú te tomes, te hagas a la idea de esa dura condena que vas a tener que pasar en prisión y tienes 3 meses para que entres a prisión a cumplir tu condena. Yo no entiendo nada, de verdad, no entiendo la justicia. Vamos a ser un poco críticos con ellos también. El asunto es que él dice, bueno, vale, pues me voy de Pocatello y me voy a ir a Wyoming. Y ahí voy a comprar como un parque de atracciones, así algo acuático para chavales y familias, etc. Y evidentemente Jan, que tiene que seguir con la misión, dice, pues yo quiero ir a Wyoming a trabajar en ese parque de atracciones durante el verano. Su padre dice, no. Y Marianne dice, no me parece bien, pero claro, es que me tiene cogida, ¿no? Se lo quiere contar todo con más detalles y a lo mejor no se lo va a contar únicamente a Bob, a lo mejor se lo quiere contar a toda la comunidad, imagínate. Evidentemente acaba cediendo, mete a su hija en un avión y Jan se va a pasar el verano para trabajar junto a su amado Robert. Jan pasaría 2 semanas allí y realmente volvería de nuevo a casa. Si la personalidad de Jan ya había cambiado en la primera vuelta, ahora era todavía peor. Las peleas en la familia eran absolutamente constantes. Estaba agresiva porque es que no le permitían casarse con él. No estaban aceptando sus deseos, no le dejaban tener la vida que tenía que tener. Y sobre todo, ella no lo podía decir, pero no le permitían cumplir la misión, por lo que era insufrible la convivencia en esa casa. Por lo que el 10 de agosto de 1976, Jan desaparecerá por segunda vez. En esta ocasión va a dejar una nota en la que dice los motivos por los que se va voluntariamente de casa. Y dice que es que no la respetan, no respetan su decisión de querer casarse con Robert, no permiten que sea feliz y que por todos esos motivos están haciendo de su vida una miseria y se marcha. Se marcha, los padres absolutamente no tienen ni idea del paradero, pero Bob durante 3 meses va a estar haciendo llamadas telefónicas a los Brothers diciendo que él tampoco sabía dónde estaba, que Jan no le quería decir tampoco a él, ni siquiera a él, dónde estaba, pero que lo estaba pasando muy mal, porque estaba teniendo que hacer cosas muy malas para sobrevivir, o robar, o
ofrecer sus servicios, dormir en la calle. Todo esto, evidentemente, para hacer sentir mal y mal a los padres y hacer presión para que finalmente consigan lo que tanto quieren los dos, ¿no? Que es casarse legalmente con la aprobación de los padres, porque es la única manera. En estos momentos tú dirás, madre de mi vida, Jan se ha vuelto a ir, ha desaparecido, vamos a llamar a la policía, ¿no? No, no vamos a llamar a nadie. Vamos a contarle a la gente que Jan se ha ido con su abuela y que por eso no la ven por ahí, que está con su abuela, ya lo están ocultando y van a tardar 2 semanas en ponerse en contacto con el agente del FBI que lleva su caso para contarles que su hija ha vuelto a desaparecer por segunda vez. No dan crédito, pero ahí están, buscando a la niña de nuevo. En este caso incluso hablan con Robert y él dice que no tiene ni la menor idea de dónde está, que no le quiere decir nada, que no lo sabe, que se comunica telefónicamente de vez en cuando con él. El FBI no es idiota y no le cree ni una palabra y saben perfectamente que él la tiene. Sin embargo, tienen que encontrarla y demostrarlo. Durante este periodo de tiempo, él va a hacer el ingreso en prisión y pasará esos 10 largos días. Después de salir de prisión, se muda a Salt Lake City y allí sabemos que está viviendo en su autocaravana. El FBI, pues lo que va a empezar a hacer es analizar y buscar e investigar por todos los parques de autocaravanas que existen en el país para tratar de dar con la de Robert, hasta que finalmente la encuentran. Tienen a 2 agentes 24 horas al día, todos los días de la semana, vigilándolo y lo ven solo. Entra y sale de la autocaravana, pero no hay rastro de Jan. Pero saben que él está involucrado en esa desaparición, lo tienen clarísimo. Un día, pues lo ven salir de la autocaravana, anda como unos metros hacia una gasolinera y en esa gasolinera se mete en una cabina telefónica. Abre pues las guías de teléfono que había antes, ¿no? Ojito, eso a día de hoy una locura, pero eso estaba ahí, el teléfono de cualquier lugar y ciudadano. Y cuando él acaba una llamada de unos 15 minutos aproximadamente y se vuelve para la autocaravana, el FBI va ahí a mirar y se da cuenta que hay un teléfono anotado en la guía. Y cuando llaman a ese teléfono, ven que se trata de un internado cristiano para niñas y piensan, ojito, que me da a mí que es aquí donde está Jan. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo que con el primer secuestro. Vamos a ponernos en la piel de Jan cuando desaparece por segunda vez. Ese 10 de agosto de 1976, lo que pasó realmente es que Robert la estaba esperando fuera de su casa con el coche para llevársela. Ella sale por la ventana, se monta en el coche y sabe que conducen hasta California. Y como él es consciente de que tiene que ingresar a prisión y que está siendo vigilado en cierto modo por parte del FBI, pues no puede tenerla con él en la autocaravana como había hecho la primera vez. ¿Y qué se le ocurre? Pues la interna en este colegio cristiano para niñas. Y lo hace de la siguiente manera. Le dice a las monjas que Jan es su hija, pero que realmente no dice el nombre de Jan, sino que dice que se llama Janis Tobler y que él es un agente de la CIA. Y como está en misiones encubiertas protegiendo a la nación, la tiene que dejar ahí, porque su madre había muerto. Entonces quería simplemente proteger a su hija y la única manera que se le ocurría era dejándola en ese internado. Y le pidió que por favor a las monjas
si cualquier persona iba preguntando por ella, no le dieran ningún tipo de información, porque estos se tratarían de enemigos de la nación y que eran los malos los que iban a querer quitarle a su hija. De esta manera se aseguraba de que nadie dijera nada. Así que, haciéndose pasar por un agente de la CIA, es como consiguió secuestrarla por segunda vez. Y volvemos al momento en el que el FBI llama al internado y pregunta por Jan y le dicen que ahí no hay ninguna Jan. Le cuentan la situación. Mire, esto es muy grave, estamos hablando de un secuestro, la describen físicamente y ahí las monjas dicen, bueno, ya no está, pero sí que está Janice Tobler. Evidentemente van allí, rescatan a la niña y detienen finalmente a Robert. Ya nos plantamos en 1977. Recordemos que toda esta historia empezó en el 72, el primer secuestro fue en el 74, van pasando los años. Y cuando Jan lleva aproximadamente un mes en la casa de vuelta, a mitad de la noche, Bob recibe una llamada telefónica. Y esa llamada telefónica es alarmante. ¿Por qué? Porque le dicen que su floristería está ardiendo, está en llamas. Cuando se planta allí, ve que efectivamente su negocio se ha ido a pique y es que el incendio había provocado que se quemara todo, pero además parte de los edificios de Pocatello. ¿Quién había sido? Pues Robert, desde la cárcel, contrató a otros 2 delincuentes que provocaron ese incendio a cambio de $1000 mensuales. Dinero que me imagino que nunca llegarían a ver y encima ellos nunca testificaron en contra de Robert. Aquí la justicia vuelve a fallar y determinan que Robert tiene problemas mentales y que en vez de estar en prisión lo que debería es estar en un sanatorio mental. Así que allí lo llevan, pero 6 meses después va a volver a ser un hombre libre. En estos momentos ha pasado ya más de un año desde que Jan regresa a casa tras el segundo secuestro y se da cuenta de que las conversaciones con Robert cada vez son menos frecuentes. Y ojito al dato, es que ella va creciendo y el interés de Robert pues va disminuyendo. Y aquí pasa algo que es muy clave. Jan empieza a tener una vida más o menos sociable, empieza a tener amigos y le apetece muchísimo irse a un campamento de verano de teatro. Ahí va a pasar 5 semanas y durante ese campamento un chico que tiene cierto interés en ella. Y claro, ella tiene una misión, ella sigue con la misión alienígena y no se está cumpliendo y el tiempo ya corre en su contra, está muy cerca de cumplir los 16 años. Por lo que llega un momento en el que piensa, madre mía, si es que yo no puedo hablar con ningún hombre, ningún chico, eso no está permitido para mí, no está permitido con la misión. Sin embargo, este chico está interesado en mí, me ha comprado incluso un helado y nadie me ha llamado de casa para decirme que Karen se haya quedado ciega, que mi padre se haya muerto o que se hayan llevado a Susan, y empieza a pensar por un momento si a lo mejor era todo mentira, pero rápidamente lo descarta porque ella está convencida y dice, perdona, Z y Cetra, perdonadme, no, sí, sois reales, existís, no pasa nada. El asunto es que termina el campamento, vuelve a casa y llega el momento en el que es su cumpleaños. Ella siente que el mundo se va a venir abajo porque no ha conseguido completar la misión. Sin embargo, cumple 16 años y no pasa absolutamente nada. Y ahí es cuando ella decide que quizá lo que le había contado Vi no era verdad. Y decide sincerarse con su mejor amiga y su hermana Karen y contarles
toda la historia de los alienígenas, toda la misión. Cuando ellas escuchan todo esto, lo que le dicen, por favor, ve a mamá y a papá y se lo cuentas, porque es que esto es muy fuerte, hermana mía. Tienes que decírselo. A la que va y se lo cuenta a los padres se llevan las manos en la cabeza, están alucinando, no pueden creer cómo este hombre ha manipulado a su hija a tal extremo, lo que ha hecho íntimamente con ella. Y finalmente ellos se dan cuenta en ese momento que también han sido víctimas de la manipulación por parte de Robert, al ver a su hija cómo está contándoles esa historia inverosímil y cómo han podido ceder a tantas cosas, y es el momento en el que se les cae el mundo encima. Sin embargo, es el momento en el que Robert pierde todo el poder con la familia Brover por fin. Y pasan 28 años y Jan y Marianne ya son muy conscientes de lo que han vivido, de que se trataba de un lavado cerebral, de la manipulación, del abuso infantil, etc. Marianne escribiría un libro contando toda la historia y ambas, sobre todo Jan, lo que haría es dar charlas sobre concienciación y empezaron a tener bastante relevancia. Fue el caso muy conocido. Robert evidentemente no se iba a quedar callado y empezó a amenazarles, extorsionarles con que quitaran el libro del mercado porque todo eran mentiras. Jan siempre quiso que eso no había pasado así. Típico, ¿no? A lo que deciden ponerle una demanda, le denuncian por acoso y ganan ese juicio. Como punto final, comentar que Jan estaba dando una charla en un colegio sobre su experiencia y le apoyaba una asociación de motoristas que son los motoristas contra el abuso infantil, que se llaman, las siglas en inglés son VACA. Y hubo a la salida de esa charla un altercado porque el señorito Robert decidió agredir a uno de esos motoristas, pero además es que estaba en posesión de un arma de fuego. Fue detenido, fue sentenciado, pero Robert dijo que ni de coña volvía a la cárcel porque esta pena era mucho mayor y decidió quitarse la vida. Por el otro lado, ellas siguieron haciendo charlas, ella se convirtió de hecho también en actriz. Estamos hablando de manipulación extrema, ya no he parado de decirlo, pero hay que ponerse un poco, por muchísimo que cueste, en la piel de gente que está fuera de control, que lo que está haciendo y sintiendo es todo parte de una comedura de tarro descomunal. Así que con este mensaje acabamos el vídeo. Hay que tener muchísimo cuidado con la gente que va tan sobrada de carisma y te va llevando por terrenos peligrosos. Y esta historia es la viva imagen de eso, o sea, una verdadera barbaridad. De nuevo, si os ha gustado el caso y queréis más como este, pues suscribíos, compartidlo, decidme si tenéis algún caso que os apetece que os cuente, pues me lo comentáis. Daros las gracias una vez más por verme y escucharme y os quiero mucho.